Bienvenidos a una nueva exploración en The Deep Dive. Hoy vamos a darle una vuelta a un concepto que, estructura casi toda nuestra vida adulta, la jornada laboral. Hola, ¿qué tal? Y no va solo de cuántas horas trabajamos, sino de la idea misma del concepto de jornada. Es algo que damos por sentado, pero que esconde una historia de luchas y preguntas muy complejas. Muchísimo. Para guiarnos tenemos un texto académico que se titula Jornada laboral y licencias, conceptos y regulación. Nuestra misión hoy es entender de dónde sale la jornada de 8 horas, por qué se luchó tanto por ella y sobre todo una cosa, ¿qué significa realmente estar a disposición de un empleador? Una pregunta que es más relevante que nunca, diría yo. Totalmente. Con el teletrabajo, los móviles siempre encendidos, es la clave. Exacto. Porque la jornada laboral es, al final, el campo de batalla donde siempre han chocado dos fuerzas: la necesidad de producir y el derecho a vivir. Claro. No es solo un número en un contrato, ¿eh? Es la frontera que define qué parte de nuestro tiempo nos pertenece y qué parte no. Y esa frontera, pues como vamos a ver, nunca ha sido fácil de trazar. Vale, pues empecemos por ahí, por trazar esa frontera. La pregunta puede parecer un poco tonta, pero ¿qué es exactamente tiempo de trabajo? Porque yo puedo estar en mi puesto, delante del ordenador, pero, no sé, pensando en mis cosas. ¿Eso cuenta? Esa es la pregunta del millón. Y para responderla, el derecho laboral siempre ha manejado como tres varas de medir. A ver. Una es el tiempo efectivo, cuando estás produciendo activamente, ¿sabes? Tecleando, moviendo una caja, lo que sea. Vale, la acción pura y dura. Exacto. Eso es. La otra es el tiempo legal, que es pues lo que dice tu contrato o la ley, sin más. Pero el criterio que lo cambió todo, el que adoptaron organismos como la OIT, es el nominal. Nominal. ¿Y eso qué significa? Significa que el tiempo de trabajo es todo aquel durante el cual estás a disposición de tu empleador. O sea, sin poder usar ese tiempo para tu propio beneficio. La clave no es lo que haces. Sino lo que no puedes hacer. Exactamente. Esa es la clave. Ah, claro. Es como el técnico que está de guardia. A lo mejor está en su casa viendo una serie, pero no puede tomarse una copa de vino ni irse al cine porque en cualquier momento le llaman. Justo. No está haciendo nada productivo en ese momento, pero su tiempo no es suyo. Ese es el concepto, perfectamente explicado. Por eso mismo, una pausa para comer dentro de la fábrica de la que no puedes salir se considera tiempo de trabajo. No estás produciendo, pero sigues estando a disposición. Esta idea, la de disponibilidad, es la piedra angular de todo. O sea que la palabra clave es disponibilidad. Ahora entiendo por qué el documento nos lleva de viaje al pasado para explicar esto. Para entender por qué esa palabra es tan importante, tenemos que ver de dónde venimos, ¿no? Claro. Y el punto de partida es un mundo casi sin relojes. Un mundo donde el ritmo lo marcaba la naturaleza, el sol. En la antigüedad o la Edad Media, el trabajo era agrícola, artesanal. ¿Y la jornada era de sol a sol? Sí, pero el texto matiza algo que es muy importante. No tenía la urgencia ni la intensidad de la era industrial. Se trabajaba con la luz, unas 8 o 9 horas en invierno, y de noche se descansaba porque es que no había otra opción. Hasta que llegó la máquina, la revolución industrial. Eso lo cambia todo. Lo dinamita todo. Llega la máquina, que no se cansa, y llega una nueva ideología legal, que es la de la libertad de contratar. Que sonaba muy bien en teoría. Claro, decía que un trabajador y un empresario, como dos individuos libres, podían pactar lo que quisieran. Pero claro, la libertad de alguien que necesita comer para sobrevivir y la de un dueño de una fábrica, pues no son exactamente la misma. Ahí está la trampa, claro. En la práctica fue devastador. Para abaratar costes, en un mercado que era feroz, la única variable de ajuste era el trabajador. Y eso, como describe el texto, llevó a jornadas inhumanas de 12, 14, Hasta de 16 horas diarias. Hasta 16 horas, ¿sí? Para hombres, mujeres y niños, la disponibilidad del trabajador se volvió en la práctica infinita. Es el abuso total lo que provoca la reacción, imagino. Es el catalizador de todo el derecho laboral moderno. Nace una idea fundamental, que es el principio protector. ¿Qué es eso? Que la ley tiene que intervenir para proteger a la parte débil, porque esa supuesta igualdad en la negociación es una ficción. Ya. Y esa protección, curiosamente, avanza como por círculos concéntricos. Primero se limita el trabajo infantil,
luego se protege a las mujeres y, finalmente, el derecho se extiende a todos los trabajadores. La sociedad se da cuenta de que tiene que ponerle un límite al mercado. Entonces, esa resistencia social empieza a traducirse en leyes, en hitos concretos. ¿Cuáles son los más importantes que menciona el texto? A nivel internacional, el gran momento es el final de la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles de 1919. Increíble. Sí, es increíble. Ya incluye principios como la limitación de la jornada y el descanso semanal. Pero el verdadero hito, la materialización de esa idea, es la primera conferencia de la OIT en Washington, ese mismo año. ¿Y qué se decidió allí? Se aprobó el convenio número 1 y establecía el estándar que hoy nos parece normal, pero que entonces fue revolucionario. La jornada de 8 horas diarias y 48 semanales para la industria. Fue la primera gran victoria a escala global. Me imagino la resistencia de los empresarios de la época. Si trabajamos menos, la economía se hundirá, produciremos menos. El discurso de siempre. Totalmente. Pero aquí viene una de las revelaciones más fascinantes del texto. Unos años después, la propia OIT hizo un estudio para ver el impacto de la reforma. Y la conclusión fue demoledora para los agoreros. A ver. Evidentemente hubo un progreso social, moral, intelectual para los trabajadores. Pero es que además... Espera, déjame adivinar. La producción no cayó. Que va, no solo no cayó, sino que la reforma favoreció el desarrollo técnico de la industria. Mejoró la producción. ¿Cómo es posible? Eso es completamente contraintuitivo. Me estás diciendo que la gran queja de la patronal, que era si trabajamos menos, produciremos menos, resultó ser justo al revés. Exactamente. Y esa es una de las grandes lecciones de la historia laboral. Forzó a la industria a dejar de usar a las personas como un recurso inagotable y a empezar a pensar de forma más inteligente. En optimizar procesos. En optimizar procesos, en organizar mejor el trabajo, en invertir en mejor maquinaria. La innovación no nació de la explotación sin límites, sino de la limitación inteligente. Es una lección brutal, pero imagino que no todo fue un camino de rosas. El texto menciona que se intentó aplicar esto a otros sectores, como el campo, y no funcionó igual. Claro, porque la universalización de los derechos siempre choca con las realidades locales. El texto pone un ejemplo muy bueno analizando el caso de Argentina, un país en esa época eminentemente agrícola y ganadero. Ajá. Cuando se propuso una jornada de 8 horas para el campo, la rechazaron. El argumento era que allí la única jornada posible era de sol a sol, por la naturaleza del trabajo. Es un recordatorio de que estas batallas se tienen que librar sector por sector. Entendido. Así que se consolida la jornada de 8 horas como un derecho fundamental. Pero, pensándolo bien, va mucho más allá de simplemente no cansarse. La lucha fue tan grande que tiene que haber razones más profundas. ¿Por qué era tan vital para la sociedad ponerle un candado al reloj de fichar? El texto lo desglosa de una forma muy clara en 6 fundamentos, que pintan un cuadro muy completo de lo que significa ser humano. El primero, el más obvio, es el fisiológico, la fatiga. Lógico. El trabajo industrial intenso te agota, y el agotamiento lleva a errores, a accidentes. El descanso no es un lujo, es una necesidad biológica para que el cuerpo se repare. Vale. ¿Cuál es el segundo? El fundamento social. Y aquí aparece un concepto clave. La limitación de la jornada es una norma de orden público laboral. Eso suena muy técnico. ¿Qué significa en la práctica? Pensemos en ello como las reglas de tráfico. Tú no puedes pactar con un policía saltarte un semáforo en rojo porque tienes prisa. No, claro. Son reglas mínimas que protegen a todos y no están sujetas a negociación. Pues esto es lo mismo. No puedes pactar en tu contrato renunciar a tu descanso porque es un mínimo que protege la dignidad de la persona, para que el trabajo no se considere una simple mercancía. Una línea roja que no se puede cruzar. Me gusta la analogía. Luego están los fundamentos cultural y técnico. El cultural es simple. Sin tiempo libre no hay desarrollo personal, ni educación, ni participación en la vida de tu comunidad. Y el técnico enlaza con lo que decíamos antes, con lo de la productividad. Exacto. El descanso combate la monotonía y la fatiga, lo que a la larga aumenta la eficacia y el rendimiento. Quedan 2, que me parecen los más personales. Sí, el familiar, que es evidente. El tiempo libre es la base para poder cuidar de los vínculos afectivos. Y por último, el texto añade un fundamento religioso, recordando que la idea del descanso semanal está muy arraigada en la tradición judeocristiana, desde el Génesis hasta el Shabbat o el domingo.
O sea, que no se trata solo de que el cuerpo descanse, se trata de que la persona pueda existir más allá de su faceta de trabajador, que pueda ser madre, estudiante, amiga, ciudadana. Exacto. La limitación de la jornada es lo que permite que haya vida fuera del trabajo. Y todo esto, que son principios generales, ¿cómo se lleva a la práctica? ¿Cómo se asegura una ley de que se cumplen estas ideas y a la vez se adapta a que no todos los trabajos son iguales? Pues el texto que analizamos nos da un ejemplo muy concreto, de principios del siglo XX, estudiando una ley argentina de 1929. Y lo interesante es ver la lógica que usaron, que se ha replicado en muchos sitios. A ver, partieron de una base muy clara. No todo el tiempo de trabajo desgasta igual. Claro, no es lo mismo trabajar 8 horas en una oficina de día que de noche en una fábrica o, no sé, en una mina. Justo. Por eso diferenciaron varios tipos de jornada. Establecieron una jornada estándar, la diurna y salubre, que es la de 8 horas que todos conocemos. De normal. Eso. Pero luego reconocieron que trabajar de noche tiene un coste biológico y social mayor. Así que para la jornada nocturna, el límite se redujo, por ejemplo, a 7 horas. A mismo sueldo, imagino. Por supuesto. Y el caso más extremo era el de la jornada insalubre, la que se realiza en lugares peligrosos, con tóxicos, polvos, exacto. Ahí la protección tenía que ser máxima. Y el límite se bajaba todavía más, a 6 horas diarias. La lógica es impecable. A más riesgo o peor horario, menos tiempo de exposición. Y un punto que me parece fundamental y que el texto subraya, esta reducción de horas por trabajar en peores condiciones no implicaba una reducción de salario. Claro, porque sería una perversión total del sistema. La protección de tu salud no puede pagarse con una merma en tu sueldo. Quien trabaja 6 horas en un entorno de riesgo debe cobrar lo mismo que quien trabaja 8 en uno seguro. Tiene todo el sentido. Y, por pura lógica, en esos trabajos insalubres, las horas extra estaban absolutamente prohibidas. Sería como darle un antídoto a alguien y luego una pequeña dosis de veneno. No tiene ningún sentido. Entendido. Entonces, si hacemos un balance, hemos recorrido un camino larguísimo. Pasamos de un tiempo de trabajo dictado por el sol a los abusos sin límite de la era industrial para llegar a un sistema regulado que intenta proteger a la persona en todas sus dimensiones, la física, la familiar, la social. Y si tenemos que quedarnos con una sola idea de todo este viaje, para mí sigue siendo la del principio, el concepto de estar a disposición. Volvemos al inicio. Es que define nuestra relación con el trabajo mucho más que el acto de hacer una tarea. La historia que hemos repasado es, en esencia, la lucha por ponerle fronteras a esa disponibilidad, por acotar el tiempo que le pertenece al empleador para poder conquistar un tiempo que nos pertenezca a nosotros. Y esa idea nos devuelve de golpe al presente. Porque todo este sistema, todas estas leyes se construyeron pensando en un mundo de fábricas y oficinas, un mundo con un lugar y un horario definidos. Lo que nos lleva a la pregunta inevitable, claro. ¿Qué pasa ahora? En un mundo de teletrabajo, de conectividad constante, de la llamada economía geek, ¿cómo se redefine la idea de estar a disposición? Si la oficina va en nuestro bolsillo y un email o un mensaje de trabajo puede llegar a cualquier hora del día o de la noche, ¿dónde está la frontera? ¿Dónde queda el límite de la jornada laboral y el derecho a ese descanso reparador que ha costado siglos conquistar? Es una pregunta que las viejas leyes no supieron prever y que como sociedad hoy estamos obligados a responder.